Después de haber visto, mil disculpas, sabes que no pasamos, por favor, ustedes me han visto ayer con otra actividad, estamos en la universidad, pero siempre me voy a tratar de dar tiempito, ¿sí? Quiero disculparme siempre del curso jóvenes. Vamos a ver otro tema que es la escuela clásica, o también en algunos libros se conoce como escuela del pensamiento liberal, así se conoce. ¿Ya? Y en esta escuela clásica es aquí precisamente donde empieza a nacer nuestra rama de la economía, que se denominó economía política, ¿sí? Y entonces, a partir de esto, digamos, la economía se va volviendo una ciencia social, se va sistematizando, y hasta hoy en día la economía, como han podido apreciar en muchos eventos, en muchas cosas, es una ciencia social importante, ¿no? Y cada vez va avanzando más y más y más. No es que es una ciencia netamente teórica. Al aplicar ya matemáticas, al introducir las matemáticas en la economía, entonces la economía sigue dándose, si quieren, sus avances, su profundidad, sus nuevos enfoques, etcétera, etcétera. Lógicamente que en este tema no vamos a ver los nuevos enfoques, más bien vamos a ver cómo nace nuestra ciencia, quiénes son los representantes, cuáles son las exponencias más importantes, eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, yo quiero comentar que aquí es donde formalmente la economía, que se denominó economía política, nace. Bien, ¿qué antecedentes históricos tenemos de la escuela clásica? ¿Sí? Un antecedente histórico notable es que aparece la publicación del libro de Adam Smith. Entre paréntesis, quiero decir quién era Adam Smith, era el padre de la economía. Si me regalan un minuto, por favor. Que la economía nace en esta época, en el siglo XVIII, y que el libro de Adam Smith que publicó, que se denomina Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, que en forma corta se conoce como libro Las riquezas de las naciones, que se publica en 1776, es el comienzo de la economía clásica, de la economía política también sería. Esta escuela clásica ha estado activa hasta el siglo XIX, un poco si quieren, sus enfoques, sus teorías ha decaído porque surgen otras escuelas como la keynesiana, como la monetarista, como la estructuralista, etc. Y entonces, digamos, va mejorándose las teorías en nuestra ciencia, en la economía. Bien, entonces, a partir de eso, vemos cómo también se conoce a esta corriente del pensamiento económico. Se conoce, les decía, a la economía clásica como la economía política, ¿no? Una escuela del pensamiento cuyos principales exponentes eran varios jóvenes, aquí citamos los principales: Adam Smith, el padre de la economía; Jean-Baptiste Say, es otro notable autor de esa época; David Ricardo. También hay otros autores que vamos a ver más adelante que aportan, si quieren, un poco a nuestra ciencia. Y bueno, por mucho tiempo la economía ha influido en los estados, sigue influyendo, evidentemente, es una actividad principal. Nuestra ciencia es algo definitivamente que marca el rumbo de los países, ¿no? Y entonces, algunos como Marx lo han analizado. Marx, por ejemplo, una vez que Adam Smith escribe, en todo el mundo se conoce, es un libro que algunos autores economistas dicen que después de la Biblia es el libro que más se ha traducido en varios idiomas.
Ya, otro, este sí es clásico, Thomas Malthus, ¿sí? Thomas Malthus es también de esa época, que empieza también él a escribir otra teoría. Brevemente vamos a comentar en este tema. Thomas Robert Malthus se llama. William Petty es otro autor clásico. Karl Marx no es clásico por si acaso. Karl Marx ha escrito El socialismo. Este otro, Frédéric Bastiat, que es, diríamos, un autor interesante, francés hace también algunas ponencias importantes. Entonces, ¿qué pretendieron estos clásicos? Después se les conoce como economistas, quiero decir, no eran ya economistas, después se les denomina jóvenes, pero todos les consideramos como los primeros economistas, así decimos, ¿no? Pero en realidad no tenían todavía ese título, ¿no? Estos clásicos intentaron y lograron explicar el crecimiento primero, el crecimiento económico. Ellos explicaron ese crecimiento económico a través del Producto Nacional Bruto. Después también se trabaja ese indicador. Pero empiezan a hablar del crecimiento y dicen cuando un país produce más bienes, especialmente bienes, en esa época no se llamaba bienes, se llamaba cosas, ¿sí? Se llamaba artículos, se llamaba mercaderías, en ese lenguaje se manejaba. Después ya universalmente hoy en día se maneja bienes y servicios, pero empieza a explicar ese crecimiento y decía, los países van a crecer, decían, siempre y cuando generen riqueza, decían. Pero esa riqueza, a diferencia de los mercantilistas, recuerden, mercantilistas decían, la riqueza viene del acumular oro y plata. Los fisiócratas de desarrollar económicos más precisos. Pero estos clásicos logran explicar el crecimiento y algunos dicen que es igual al desarrollo y vamos a ver que no es así. Pero por lo pronto vamos a tomar que el crecimiento es parecido al desarrollo. No, el desarrollo es más grande. Después explicamos. Entonces, dice, estos en sus teorías, en sus ponencias de estos clásicos, empiezan a explicar lo que se daba en esa época. Y ojo, seguimos en el capitalismo, ¿ya? Habíamos dicho que el capitalismo, uno de los primeros capitalismos, si quieren, que surge en el mundo, era el capitalismo mercantil. Como su nombre lo indica, ¿en qué época? En el mercantilismo, así estamos hablando. ¿Y aquí qué capitalismo se sigue fortaleciendo? El capitalismo industrial, cuya base de generación de riqueza, de acumulación de riqueza, es la industria. Como su nombre lo indica, capitalismo industrial, proveniente de la industria. Después viene la banca, ya se llama eso, otro tipo de capitalismo financiero. Ya se llama. Bien, pero nos iremos enmarcando en lo que se da. Y gracias a que esa sociedad feudal de esa época, estamos hablando del siglo XVIII, no estamos hablando del siglo modernos, ¿no? Se presenta la primera revolución industrial. En esa primera revolución industrial se da grandes cambios, ¿no? Cambios en los modos de producción, cambios en la misma sociedad, ¿sí? Entonces, esos cambios generan mayor producción. Mayor producción. Aquí un poquito quiero agarrar el textito, también ustedes lo tienen a la mano, ¿no? Entonces, un hecho importante, decimos, es la revolución industrial, que provoca enormes cambios. ¿Solo sociales, licenciados? No. Económicos también. Sociales, cuando hablamos de sociales, nunca se olviden que estamos hablando en términos de clases sociales, estamos hablando ya de servicios que se empieza a considerar. Entonces, los enfoques que se da es que la sociedad se empieza a organizar en un sistema
en la que el individuo va buscando su propia ganancia, ¿no? Entonces ya se le da, como se dice, un enfoque también económico. Veamos algunos aspectos de la revolución industrial, ¿no? Se da en la mitad del siglo XVIII y va durando la primera revolución industrial hasta el siglo XIX. Hoy en día se habla, jóvenes, de que hay una tercera revolución industrial, con la informática, con las TICs, las TACs, con esas cosas que escuchamos, ¿no? Pero la primera revolución industrial se da en el siglo XVIII y bueno, acelera el crecimiento, el desarrollo económico de los países. ¿Ya? ¿Qué otras características tiene la revolución industrial? La gente migraba del campo a la ciudad y en la ciudad evidentemente buscaba trabajo en la industria. ¿Ya? Y entonces un poco se dejaba la actividad inicial, si quieren, de los países europeos y de cualquier país, que era la agricultura. Y bueno, en la industria se busca más productividad, como saben ustedes. Yo trabajo en una manufactura y bueno, tengo que producir, tengo que hacer más producción. Y la producción está acompañada de una productividad. Y esos bienes que se van produciendo, evidentemente van a ir al mercado y se va a intercambiar en ese mercado y va a surgir poco a poco lo que también Adam Smith habla de la oferta y la demanda. Va a surgir un movimiento económico, ¿no? Y empieza a surgir el manejo de la moneda, el papel billete después. Además, que esa revolución industrial trae cambios sociales porque empiezan las personas a buscar calidad de vida. Empiezan las personas a no solo desarrollar un oficio, ¿sí?, sino a buscar también educación. Se empieza a desarrollar las primeras universidades más grandes en nuestra área. Siempre ha habido universidades antiguas, ha habido escuelas, no se llamaban universidades. No se busca mayor ingreso, etc. Hay un autor que es Paul Montux, en su obra La Revolución Industrial en Inglaterra, muestra la revolución industrial como que en esta revolución se ha dado la división del trabajo. Y la división del trabajo se ha dado en forma creciente. La división del trabajo, se expanden los mercados. ¿Cómo es eso? Los mercados, cuando uno produce en una empresa, en una manufactura que se llamaba en esa época, produce para su mercado natural, para su mercado donde está localizado. Pero con el comercio se va expandiendo. Voy entrando a otros mercados externos. En la revolución industrial, otra característica es que se da una serie de inventos y procedimientos nuevos. Me acuerdo de en hacer telas, hay un invento que hacen la mula, se llama. Es una herramienta que ayuda a las tejedoras. Entonces se introduce la mula, la Jenny, maquinitas que así se la denominaban, y que acelera los procesos de producción, y que las primeras máquinas eran a vapor. Después se descubre la electricidad, todas esas cosas. Entonces, en la escuela clásica, este señor que está a la derecha de nuestra pantalla es Adam Smith. Y le siguen varios autores, no son hechos de la escuela clásica necesariamente. Es una imagen nomás. Este nomás es de la escuela clásica. ¿Quién? Adam Smith. ¿Quién era Adam Smith? El padre de la economía. ¿Quién sigue en sus enfoques? David Ricardo. Pero David Ricardo, a diferencia de Adam Smith, le da enfoque hacia la agricultura. Otro señor es Thomas Malthus, que da otro enfoque de los clásicos, da a la población, más adelante vamos a explicar. Y este otro autor, John Stuart,
que también hace sus aportes en torno a lo que señala Adam Smith. ¿De qué se preocuparon los economistas clásicos? Del problema de la riqueza, cómo se genera la riqueza. Entonces empiezan a analizar el valor de los productos. Y dicen, sí, hasta ahora se ha trabajado con el enfoque de la agricultura y la agricultura genera una renta de la agricultura. Pero hay el trabajador, dice. Ese trabajador en algunos de los casos se denomina renta, en otros de los casos se denomina salario y en otros de los casos se denomina interés y se denomina capital, dice. Y ahí surge lo que conocemos, los factores de producción, ¿no? Esos factores de producción que, digamos, se incorporan para toda actividad económica, y ya no solo para la agricultura. ¿A quiénes favorece esta escuela clásica? Fundamentalmente a los industriales, porque hemos dicho, se da el capitalismo industrial, y entonces estamos pensando que estos dueños de las empresas, de las manufacturas, se llama de la industria, ¿no? Son promotores de las riquezas de una nación. ¿Cómo decían? Pagamos impuestos, decían, generamos empleo, decían, satisfacemos las necesidades de la sociedad, decían, sí. Pero también le siguen los comerciantes. Los comerciantes no es que pierden su rol. Un comerciante, desde antes hasta hoy en día, sigue acumulando riqueza. Es uno de los que también acumula riqueza, de los que genera riqueza, de los que aporta. Evidentemente estamos hablando de esos comerciantes que son formales, ¿no? No estamos hablando de los informales. Los informales, como en nuestro país, aportan poco al erario nacional. Estamos hablando de ese tipo de personas. Estos industriales, o sea, en ese capitalismo industrial, más bien diré, se da una acumulación del capital que aporta al crecimiento económico. Claro, trae beneficio a un Estado-nación. Y a partir de la distribución del ingreso, del salario, de esas cuestiones que siempre se ha dado en la actividad económica, se beneficia también la sociedad. En algunos casos directamente y en otros casos indirectamente. ¿Qué buscan los empresarios jóvenes? Utilidad. No vamos a ser tan drásticos como los administradores dicen. Los administradores dicen el empresario busca el lucro. Sí, pero no siempre. No, hay empresarios y hay empresarios. Pero en términos económicos nosotros vamos a decir que busca el empresario utilidad, ganancias. ¿Sirve a la sociedad? Claro, es un actor importante dentro de los agentes económicos de una economía. Bien, estas doctrinas económicas trajeron más beneficios materiales para los propietarios, claro, para los dueños de las empresas, para los empresarios, para los que administraban los negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era diferente, ¿no? La idea era que ayudaba a promover el entorno político. Estamos hablando que se pasa del siglo XVIII de monarquías, se empieza a elegir y empieza a entrarse a una corriente de democracia, si quiere, a elegir ministros, cancilleres. En Europa tiene su propio enfoque, pero eso se da las bases. Se promueve el cambio social, ¿ya? En la época de los fisiócratas también había empresas, en Inglaterra, en Francia había, pero ¿cómo pensaban esos capitalistas de antes? Decían, no hay que pagar mucho salario al trabajador, decían. Pensaban ellos que hay que pagarle lo que necesiten simplemente, decían, lo que requieran para sobrevivir, decían. Y ahí aparecen otros autores que dicen, no es así, decían. Al trabajador hay que pagarle de acuerdo a su productividad, de acuerdo a sus saberes, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, decían. No pueden todos ganar un salario plano si quieren, todos por igual, no es así. Pero antes se pensaba así. Pero los clásicos ya dan otras ideas
novedosas para su época, modernas, que sientan las bases hasta hoy en día. Entonces se promueven esos cambios sociales. La gente al vivir en las ciudades también, primero vivían hacinados, todo, y empiezan a buscar vivienda, empiezan a crecer las ciudades, se da las urbanizaciones, se llama, de las ciudades, se da, he leído en un texto, en una obra, dice, se da inicio a las ciudades económicas, dice. Las ciudades económicas eran esas ciudades que estaban al lado de los puertos, al lado de los mares, que dinamizaban la economía y el comercio. Entonces se fomenta la industria, se fomenta también el comercio, pero ya no el comercio intrarregional, sino un comercio interno, externo que se llamaba esa vez, no internacional, hoy en día se llama internacional. ¿Y todos qué buscaban? Utilidades, ganancias. La escuela clásica, sus teorías, sus ponencias que habían desarrollado, ¿sí? Porque les quiero hacer recuerdo que una característica de esta doctrina clásica es que la economía, digamos, nuestra ciencia, había sido ordenada mejor, ¿ya? Había sido sistematizada, ¿ya? En su presentación. ¿Ya? Había sido sistematizada. Y se había dado las primeras leyes económicas, se llaman. ¿En base a qué? A lo que habían desarrollado los fisiócratas, las leyes naturales. Pero ya se va dando las leyes económicas. Ustedes me van a preguntar, ¿pero cuál, licenciado? Pero la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo. ¿No? Hay una ley que todos conocemos, la ley de la demanda. ¿Ya? La demanda está en función de qué dice, de los precios. No se da eso, ¿no? Inicialmente se da, por favor, no quiero confundirse a los estudiantes, inicialmente se da que la demanda está en función de los precios. Eso nomás se conoce en esa época. Después los neoclásicos aportan más lo que conocemos la ley de la demanda completa, en función de los precios, de gustos y preferencias, de expectativas, del ingreso, de la población, etc. Pero ya se da las bases, ¿sí? En esta época también se sientan las bases del sistema capitalista, no se olvide. ¿Ya? Entonces se empieza a hablar de un comportamiento general de la economía. Se empieza a explicar muchos aspectos que andaban sueltos más antes. Bien. Entonces, ¿qué dice el subtítulo? ¿Cómo aporta a la vida en su época, etcétera? Aquí tratamos de explicar eso. Aporta a una interpretación del crecimiento. Si producimos más, vamos a crecer, vamos a desarrollar, decíamos, ¿no? ¿Y de dónde va a provenir? De la competencia. Entonces ya se hablaba de la competencia, ya se hablaba que ¿quién se beneficia de la competencia? El comprador, decía, ¿no? Y el vendedor, no, pues el vendedor se esmera en hacer mejores productos cada vez. Todavía no se hablaba de calidad, ¿ya? Entonces se empieza a desarrollar, se llama teorías del Estado progresivo, ¿no? Un Estado ya no solo gendarme, un Estado que también tiene que preocuparse de la población, especialmente de los aspectos básicos y necesarios para la población, como el agua, quién va a dar, decían, los privados no van a dar, el Estado tiene que dar, ¿ya? ¿Quién va a dar, quién va a hacer carreteras? El Estado, decía, no el privado. Porque el privado, ¿dónde se mete a hacer actividad económica? Donde gana, donde genera utilidades, no se olvide. Pero el Estado empieza a tener también su rol, ¿no? No un Estado que hace empresas, no era esa la idea de esa época. Es un Estado que hace aspectos de cuidado, de fronteras, de Estado gendarme se llama, un Estado que desarrolla algunas actividades de orden, de esas cosas. Pero en esa época se estaba de acuerdo a la libre competencia y al libre comercio. Cuando hablamos de libre competencia, ¿qué estamos diciendo? Que es sano que las empresas compitan entre ellos. ¿Quién se beneficia? El comprador. ¿Y del libre comercio por qué? Porque gracias al comercio se lleva de un país a otro país lo que no produce un país.
Es decir, se exporta, se importa, eso estamos hablando en esos términos. Entonces, para todos era beneficioso, y evidentemente es así. En esa época había un gobierno que se fortalecía. Entonces, existía dentro del enfoque de los economistas clásicos, no debía, bueno, en la primera parte pensaban en fortalecer el Estado y a veces el gobernante se quería beneficiar de esa recaudación, siempre se ha pagado impuestos y bueno, se creaban unas clases gobernantes que tenían más beneficios que el mismo pueblo, ¿no? Que la misma sociedad. Entonces, se empieza a hablar del Producto Nacional Bruto, y lo que les decía, del PNB. Hoy en día ese indicador ya no se maneja, se la menciona, pero más se maneja el Producto Interno Bruto, no se olvida. Entonces se empieza a hablar del Producto Nacional Bruto y que ese Producto Nacional Bruto, ¿quién debía registrar? La Tesorería del Rey o la Tesorería del Estado, como en algunos estados europeos todavía había las monarquías, y bueno, se va a dar más. Y entonces, ¿qué se decía? Que se debía controlar el gasto del gobierno. Porque si no se controlaba, siempre el rey, el gobernante, tiende a la corrupción y al enriquecimiento a partir de su cargo, a partir de lo que hacían. También se empieza a desarrollar leyes y reglamentos relacionados a la economía, jóvenes, ¿ya? Y la economía, según los clásicos, no debe depender de todo lo que legisla solamente el Estado, sino algunas cosas deben venir, como saben, del mercado, así es lo que hablan. Entonces, cuando hablan los clásicos de la utilidad debe venir de las propias leyes económicas que ya se empezaba a hablar. Y que el Estado debe aplicar el laissez-faire, el dejar hacer. Ya se supera lo que hemos escuchado en unas anteriores clases de los fisiócratas. ¿Qué decían los fisiócratas? Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. En cambio, en los enfoques clásicos, no. ¿Qué decían ellos? No, dejar hacerlos, déjenles hacer a los privados. El gobierno no debe intervenir en todo tipo de actividades. Y bueno, Adam Smith también postulaba eso, y todos los clásicos, ¿no? No solo él, que no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. El mercado se va a regular automáticamente, decían. Y hay una palabra que nosotros siempre acuñamos, que señalamos, que es la mano invisible de Adam Smith, se llama, que todo se va a ir, que se llama nivelando, equilibrando, como una fuerza invisible, decían. O sea, eso se ha denominado la mano invisible de Adam Smith. ¿Y eso dónde funciona? En los mercados, en muchos aspectos, decían los clásicos. Se empieza a desarrollar algunas políticas que después se les enmarca si generaba el Estado a las políticas fiscales, si generaba el erario, el que manejaba los temas monetarios, se llamaba políticas monetarias. En algunas cosas se empieza a dar algunos subsidios, pero no estaban de acuerdo con eso porque obstaculizan el funcionamiento del mercado, ¿no? Se empieza en algunos países europeos, querían dar algunos subsidios. Por ejemplo, Francia era poderosa en producir vino, pero había otras regiones también en Europa que querían producir y querían competir a los vinos franceses. Y entonces empezaban a hablar, y si les ayudamos, si el Estado ayuda, y a eso se denomina más adelante subsidios. Eso es bueno, entonces no, muchos autores estaban en desacuerdo. No, tiene que ser competitivo nomás la industria vinícola de otros países, decían, en relación, por ejemplo, al vino. Lo mismo sucede en las telas. Las telas más famosas que hicieron, digamos, en el mundo conocido, era la famosa tela, ¿cómo se llamaba?
tela inglesa, se llamaba, ¿no? La tela inglesa. Y bueno, pero otros países también aprendieron a hacer y no eran muy competitivos, pero tendían a querer dar subsidios, pero eso no estaban de acuerdo los autores. Tiene que ser en base a la competencia. La fuerza de trabajo, cuando se ve, es una división del trabajo natural, ¿no? Viene de la escuela clásica, viene de ese intercambio. Entonces, se llama la división del trabajo, no es más que una división en una empresa de todas las actividades de producción que se va dando, si quieren, a cada persona lo que debe hacer. No sé si les han hablado en primero de cómo se fabricaban los alfileres. Alguien cortaba el alambre, alguien hacía la puntita, alguien ponía la cabecita y ahí surge la división del trabajo. Y en toda actividad la división del trabajo funciona, hasta hoy en día funciona, ¿no? Es algo que se ha beneficiado a la sociedad al identificar la división del trabajo. Entonces, y las personas van a entrar a trabajar, pero no van a entrar a trabajar porque por beneficiar al empresario, sino por su propio beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio del trabajador? Su salario. ¿Para qué necesita el trabajador salario? Para acceder a cosas, a mercancías que se llamaban en esa época. La producción agrícola, esto ya habla David Ricardo, no solo es resultado de los factores de producción, ya se identifican los factores de producción, jóvenes, que conocemos. ¿Cuáles son los factores de producción? Si me haces recuerdo, a ver, alguien, hágame recuerdo, por favor, ¿cuáles son los factores de producción? Licenciado, serían tierra, trabajo y capital. Sí, y también iniciativa empresarial, ¿no? O la capacidad empresarial. Modernamente, si le han aumentado, sí, está bien. Pero siempre se vio desde antes esos factores. Lógicamente, no se hablaba mucho de la capacidad empresarial, de eso. Entonces, algunas personas decían, a ver, cuando hablamos de los factores de producción, a ver, un poquito repasemos con ustedes, factores de producción. Tierra. A la tierra, ¿cuál es su retribución a los factores de producción de la tierra? ¿Qué se llama? Les pregunto a ustedes. Al factor de producción tierra, ¿qué retribución le corresponde? Yo daré el primero. La renta, licenciado. La renta o el alquiler. Muy bien, compañero. ¿Al capital qué cosa? Es el interés, ¿no? La tasa de interés en realidad, ¿sí? Al trabajo, la mano de obra, ¿cuál es su retribución? Al trabajo, la mano de obra. El salario. Los sueldos y salarios. Y a la iniciativa empresarial o a la capacidad empresarial, está bien, es ¿qué cosa es? Su retribución al empresario. ¿Qué percibe el empresario al final? ¿Por qué ha organizado la empresa? ¿Qué quiere ganar el empresario? No. Las utilidades o ganancias. Estamos bien en economía, muy bien. Pero algunos otros decían, criticaban, y después Carlos Marx critica eso. No, pero a veces el empresario se apropia pues del trabajo que hace el trabajador, decía. Y a eso le llamaban plusvalía. ¿Ya? Entonces, más adelante en otra escuela vamos a explicar más esto que puede haber plusvalía, sí, ¿no? Si en algún factor de producción el empresario puede aprovechar de jóvenes, eso es evidente. A ver, veamos, por ejemplo, hoy en día. A ver, dejemos un ratito lo clásico, ese siglo XVIII, dejemos. Si yo trabajo en un banco, digamos, y mi horario es 8 horas, ¿sí? Entro a las 8, salgo a las 2, entro a las 2, salgo a las 6, pero me quedo hasta las 8 en el banco.
¿Me pagarán hasta las 8 de la noche? ¿Qué dice? Mi horario es 8 horas. De 8 horas me pagan. Mi salario de banquero es 3.000, por decir algo. Pero me hacen trabajar hasta las 8, 9. Me dicen, no, tiene que bien arquear sus cuentas y si no, no se va. Aquí hay horarios de entrada, no hay horarios de salida. ¿Sí? Me pagan de esas horas extras, ¿qué dicen? No dicen. Ya, ¿qué se llamará eso? No pago de horas extras, alguien me va a decir, sí, está bien. En términos económicos se llama plusvalía, por eso a eso voy con mi ejemplo. Plusvalía, ¿antes se daría también eso? Claro, se daba también, jóvenes. Desde antes se daba, no es un término nuevo, si quieren, o moderno, ¿ya? En algunas entidades productivas sí me pagan cuando es productivo, ¿no? Cuando me dicen, qué sé yo, usted tiene que trabajar más horas, pero le voy a pagar horas extra. Ah, eso ya no es plusvalía, ¿no? Pero cuando no me pagan es plusvalía, ¿ya? Entonces, se va dando eso en el nivel empresarial y eso aprovecha después Carlos Marx y critica. Vamos a ver en otra escuela eso. Es decir, lo dejaré entrar un poco sueltito esto. Adam Smith, cuando hablamos de la relación directa entre el trabajo y el salario a nivel de subsistencia, lo que les decía, el trabajo, dice, debe haber una correspondencia, más bien dicen, entre el trabajo y el salario, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide en un bien, en una mercancía? Su valor de una mercancía a través del precio. ¿Cómo se mide el valor del trabajo? A través del salario, no se olvide, ¿ya? Y estará siempre equilibrado eso, ¿qué dice? Siempre yo trabajaré en una actividad y mi salario estará acorde a lo que trabajo, ¿qué dice? ¿Se da eso o no se da? No dice, no se da. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, un comentario rapidito. ¿Por qué? A ver, si yo soy un trabajador de la construcción, no de antes, porque no sé por qué no he vivido yo tampoco, ¿no? Entonces, a ver, ahora digamos, si yo soy un trabajador qué sé yo, de la construcción, soy peón, me dicen, te vamos a pagar 120 bolivianos por día, me dicen, ¿está bien que me paguen eso o más deberían pagarme? ¿Qué dicen? ¿Cómo es? El salario tendría que ser más o menos equilibrado, ¿sí? Con lo que hay en la... Claro, esa es la idea, pues, que debe haber, como ven en la figurita, una relación equilibrada entre el trabajo y el salario. ¿Cómo hago ese equilibrio? ¿Qué aspectos tomo en cuenta, por ejemplo, para que haya ese equilibrio? Y que vamos a ver que el empresario no tome en cuenta eso. Eso es lo que vamos a ver al La final. jerarquía, licenciado. ¿Cómo es Porque jerarquía? hay maestro, contramaestro, ayudante y Ah, así, ya, licenciado. puede ser. Ya, la categoría que tú dices, ya. Entonces, si hablamos en términos netamente económicos, vamos a decir, tal vez en la construcción, si hay mano de obra no calificada, ¿no ve? El peón es una mano de obra no calificada. Si ya soy medio técnico, soy medio maestro, es mano de obra semi-calificada. Si estoy en la construcción, soy el ingeniero, soy mano de obra calificada. Entonces, ¿debe haber una correspondencia? Sí, en este caso sí, ¿no? Si soy un peón nomás, claro, voy a seguramente ganar el salario más bajo, ¿no ve? Pero si soy ingeniero, voy a tener que ganar más, ¿no ve? Porque ya tengo estudios, ¿sí? Este tema que les digo es de siempre hablar, es de... En la teoría se busca el equilibrio, pero en la práctica no se puede a veces, porque el empresario que busca que sus utilidades no disminuyan, eso busca, ¿ya? Dos,
a veces el mercado de trabajo, ya se llama, es inestable. Hay a veces mucha gente que quiere trabajar por menor salario. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, en teoría se debería dar ese equilibrio, pero no se da. ¿Cómo han logrado superar estos enfoques los países desarrollados? Han dicho, ya les vamos a pagar según a su productividad. Si usted trabaja más y es más productivo, le voy a pagar mejor salario. Y en algunas empresas han hecho, se llama contratos conjuntos, se llama. En Japón es normal ese tipo de contratos. Dice la Toyota, dice, a ver, vamos a producir este año, qué sé yo, 20.000 vehículos. Y si de producir 20.000 llegamos a esa meta y vendemos, les voy a dar un bono más, otro salario, o les voy a aumentar. Entonces, a través de esos contratos colectivos se ha llegado a mejorar el salario también de todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces es de discusión. Yo quiero dejar un poquito eso abierto. No es de los clásicos. Se empezó a hablar, eso quiero decir nada más. Cuidado que nos confundamos también. Lo estoy trayendo a un enfoque moderno, pero que tiene más componentes de los que estamos hablando esta mañana. Y en realidad el mercado, los clásicos, los neoclásicos, ¿no? Dicen, el mercado es la clave, a través de los mecanismos de la oferta y la demanda. Yo les pregunto, ¿en todo funcionará la oferta y la demanda? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, no. ¿Qué decimos? Rapidito, rapidito. ¿Tenemos otras clases, Geraldine? Me vas a avisar, a ver si yo me emociono. Sí, licenciado. ¿A qué hora tenemos? A las 10 de la mañana, licenciado. Ahí, estamos nomás a tiempo, ¿no? Ya, a ver, rapidito, ¿sí o no? ¿Se da en todo la oferta y la demanda? No, lice. ¿En qué no se da, por ejemplo? Rápido un ejemplo. ¿En el pago de servicio se da? ¿Pago agua, luz, se da eso? Sí, licenciado. Sí, Sí, ¿cómo es eso? A ver, cuando voy a pagar la luz, el teléfono. Por favor, bájame, le digo. Ahí es la oferta y la demanda, ¿no ve? ¿Se da? ¿Cómo se va a dar? No se da. Bueno, van a llevar al año, se llama economía industrial, tarifa fija y tarifa variable, se llama. Pero se dan cuenta porque han llevado micro también. ¿Por qué? Porque las estructuras de mercado son variadas. No hay una sola estructura, ya le estoy hablando de economía. En microeconomía han llevado. ¿Qué cosa es lo primero, una estructura de mercado principal? La competencia perfecta. En la competencia perfecta se da la oferta y la demanda. ¿Y todos los bienes están en la competencia perfecta? No, señor, porque hay competencia perfecta, pero al otro lado hay el monopolio. Al centro, ¿qué hay? El oligopolio. ¿Qué cosa más hay? La competencia monopolística. No funciona en todo, solo funciona cuando es la competencia perfecta. Y en la competencia monopolística también funciona. En oligopolio funciona, a ver, un banco es oligopolio. Voy al banco, le digo, voy a hacer un giro. Ya su tarifa para el giro es 100 bolivianos, por decir, me estoy inventando. No, rebajame, le voy a decir al banquero. Rebajame, por favor, rebajame nomás pues. Que no sea 100, que sea 90, 80, rebajame. ¿Va a funcionar la oferta y la demanda? No. No, es una tarifa establecida, me decir. No funciona en todo, jóvenes. No me digan eso. ¿Por qué? Porque la economía ha avanzado, pues. Antes, en el siglo XVIII, la mayor parte funcionaba, pues. Ya cuando yo me iba a comprar, qué sé yo, unas botas en esa época, funcionaba, pues. ¿Cuánto me das la bota? ¿Cuánto me das el zapato? 100, bajame pues 90, ya, funcionaba la oferta y la demanda.
pero en los servicios no funciona, ¿no? En los oligopolios no funciona. ¿Ve? Bien, dejaremos eso un rato. ¿Qué principios de la escuela clásica se convirtieron en contribuciones perdurables hasta hoy en día? Hasta hoy en día reconocemos que la economía es una ciencia social importante, ¿ya? Algunas contribuciones que hasta hoy en día se habla es la ley de los rendimientos decrecientes, que fue desarrollado en principio por David Ricardo y John Stuart Mill. Pero después también, ¿qué otras leyes se desarrollan? La ley de los rendimientos crecientes, ¿no ve? La ley de los rendimientos constantes, pero primero se había visto la ley de los rendimientos decrecientes, que donde se ve donde se manifiesta esta primera ley económica en la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque los cultivos en las tierras no son iguales, ¿no? Hay tierras que son menos fértiles, por lo tanto se da un rendimiento decreciente. O también en la agricultura se ve que la tierra se cansa, se llama barbecho. Entonces, cuando mi tierra yo exploto, puedo explotar 3 años, tengo que saber descansar. Ya se llama barbecho. Y de ahí le hago descansar 1 año, 2 años, fortalezco la tierra, otra vuelta exploto la tierra. ¿Qué se da en esos rendimientos decrecientes? Pero después con la industria y con otras cosas se desarrolló, esta es la base, los rendimientos crecientes, constantes, etcétera, que no quiero mucho significar, quiero primero significar qué principios se mantienen desde antes hasta hoy en día. Otro principio, la importancia de la acumulación del capital para el crecimiento económico. Para los clásicos, la acumulación del capital, ¿no? De más maquinaria y equipo. Cuando hablamos en economía, capital no es dinero, por favor, nunca se olviden esto. Estamos hablando de más maquinarias, equipos, herramientas. Eso es capital para nosotros. ¿Es el motor principal del crecimiento económico? Sí. Si hago más fábricas, si utilizo más máquinas, más equipos, ¿me ayuda a crecer? Claro, ¿cómo? Si produzco más bienes y servicios y coloco en el mercado. Esa era la base de la riqueza de las naciones que enfocó Adam Smith. También otros autores hablan del crecimiento demográfico. Sí, en principio está bien. Tenían que ser más gente para expandirse, incluso van colonizando, ustedes saben, a otros mercados, a otras regiones. Y entonces la agricultura empieza a tener una dinamicidad importante, cada vez más y más y más alimentos se necesita, hasta hoy en día. Es una cosa que desde antes se vio hasta hoy en día. Este otro autor, Thomas Robert Malthus, decía, desarrolla una teoría que dice que no se puede producir indefinidamente productos, dice. ¿Ya? Malthus también se preocupa por el ahorro y la acumulación, que es perfectamente válido y legítimo. Dice, las familias deberían ahorrar, ¿no? Porque se llamaba en esa época de vacas flacas y época de vacas gordas, así la denominaban. ¿Ya? Entonces hay periodos buenos en la agricultura, pero también hay periodos malos. ¿Qué deberían hacer las familias? Dice, ahorrar, acumular grano. Todo no era nada novedoso, siempre se daba. Pero como había alta migración a la ciudad, poca gente ya se dedicaba en la agricultura. En Europa la gente también vuelve a la actividad principal, la agricultura, con más mecanización. Entonces no va a crecer la producción infinitamente, dice, va a haber siempre, ¿no? Y Malthus dice eso, y va a haber problemas, decía. Su teoría hasta por ahí funciona, en ciertas épocas funciona, pero después Malthus no considera la tecnología. Hoy en día, gracias a la tecnología, yo puedo tener más variedad de productos de la agricultura, no puedo tener más variedad. Se llama agricultura extensiva, se llama cuando yo utilizo grandes parcelas. Y también hoy en día ya se utiliza la agricultura intensiva, en carpas solares, en otra forma de cultivos. ¿Ya? Eso, bueno, Malthus no podía prever el futuro ni ver lo que iba a pasar, ¿no? Pero su teoría funcionó en algún momento. Otra teoría que desarrolla David Ricardo, que lo van a ver en la materia de comercio internacional, es la ley de la ventaja comparativa. Primero se desarrolló una ley de la ventaja, ¿cómo se llamaba?
que se llama ventaja absoluta. Después se desarrolla la ley o la ley de la ventaja comparativa, que dice que todo producto está en función de su costo. Y todos vamos a comprar ese producto cuando el costo es más bajo. Entonces ahí entra el famoso ejemplo del vino. Yo voy a comprar vino de Francia o vino de Italia, ¿no? El que tenga menor valor en su costo voy a comprar, siempre y cuando los dos sean más competitivos, así se hablaba. No se hablaba todavía de calidad, ya, entonces se llama ventaja comparativa. Otro aspecto que perdura hasta hoy en día de los clásicos es la noción de la soberanía del consumidor. El consumidor tiene libertad y escoger en el mercado lo que quiere. Yo quiero comprarme queso, voy al mercado. Quiero comprarme huevo, me compro huevo. Nadie me puede decir, no hay huevo, ahora tienes que comer queso. Entonces es libre porque tiene su salario, tiene su libertad, aparece el gusto y consumidor, gusto y preferencia de los consumidores y decide qué comprar más, qué comprar menos, etcétera, etcétera. Y si no tiene mucho ingreso, se va a abstener de comprar algunos bienes, algunos productos que requiere. Y aquí tenemos la biografía de David Ricardo, inglés interesante, hijo de banquero, no medio judío era, y había emigrado de Holanda hacia Inglaterra, una formación científica no muy eficiente, un poco deficiente. Su padre fue agente de bolsa, él un poco le siguió, y bueno, con los conocimientos de su padre y lo que él también aprendió, había sido un destacado banquero después. Luego de la banca lo deja y se vuelve terrateniente, empieza a acumular tierras, y de ahí sale también sus poneres de la ventaja comparativa, de las famosas leyes de David Ricardo, ¿no? Aquí está brevemente su biografía, una obra principal de David Ricardo. ¿Dónde está? ¿Está aquí o en esto? Está. Hace varias obras, El precio del oro, explica. Esta es su principal obra, Principios de la economía política y tributación, que lo publica en 1817. ¿Ya? Esa es su obra principal. También David Ricardo analiza la renta de la tierra, cómo se genera, qué se debe gastar, un poco ya desarrolla, no un poco, bastante desarrolla el proceso de producción de la tierra, que se llama roturación de la tierra, sembrado, labores culturales, que se llama cosecha y comercialización. Cómo se va fijando el precio y más o menos va desarrollando eso. Y especialmente hablan del trigo, del grano, ¿no? Que en algunas épocas se producía más, en otras épocas se producía menos. Lógicamente el precio subía, el precio bajaba, ¿no? Todo ese análisis estadístico. Y aquí está un poco, les invito a leer, de la tierra siempre habla, que hay tierras más fértiles, menos fértiles, y que de acuerdo a eso va a haber producción y productividad, ¿no? Y se va a tener mayor o menor renta de esa tierra. También David Ricardo nos habla del libre comercio, él estaba de acuerdo que debe haber libertad en el comercio, es decir, no se debe frenar se debe fomentar, decía, las exportaciones y no frenar las importaciones, porque de ese comercio toda la sociedad es beneficiosa, y es así, ¿no? Pero un libre comercio absoluto tampoco no se puede dar, sino mata las industrias de los países. Los precios, como hablaba, de un precio normal, otros hablaban los clásicos del precio natural, así hablaban de esos términos, ¿no? Y bueno, todos decían, en función, al final quedaban que los precios se deben determinar de acuerdo a los costos. También David Ricardo y otros clásicos nos hablan del dinero. El dinero es un medio de intercambio, ¿ya? Es un bien, bueno, hoy en día se conoce como un bien. Es un medio necesario, así hablaba, porque gracias a eso, ¿no? Voy a poder adquirir, comprar, vender un bien por otro bien, comprar lo que requiero. ¿Para qué? Para satisfacer mis necesidades.
Malthus, su principal obra de Malthus es El principio de la población, Principios de economía política también escribe, y es un pesimista en que no es bueno que haya mucha población en los países. También hace un análisis que los pueblos no son responsables de su miseria. Algunos clásicos decían, los pueblos son pobres porque quieren ellos. No es tanto así, ¿no? Entonces, él demuestra más en realidad. También él dice, no sé por qué hay ese antagonismo entre ricos y pobres. Los ricos no son enemigos de los pobres, hay ricos que ayudan a la pobreza. O sea, también se generalizaba eso. Thomas Malthus es el padre de la demografía, ¿sí? Empieza a decir que va a haber épocas, me acuerdo ahora, de la hambruna, donde no se producía mucho y algunos países pueden desaparecer, decía, era muy fatalista. También la guerra diezma a los pueblos, decía, verdades. Las enfermedades diezman a los pueblos también. Entonces ya saben, con la pandemia tanta gente ha muerto, sí, ha sido afectada en el mundo, imagínense. La guerra, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial han diezmado también los pueblos, mucha gente ha muerto. De eso más o menos hablaba Thomas Robert Malthus, y en algunas cosas tiene razón. Malthus también nos hablaba sobre las cargas de mercado, ¿sí? La necesidad de un consumo improductivo. Nos habla de que debo consumir lo que necesito, digo, algunas cosas superfluas no estaba él muy de acuerdo que debía consumir. Bien, eso es todo, jóvenes. Si hay algún comentario, antecitos, por favor, le amaré lista.